Bienvenidos sean todos a Left, una vida exaltando a Dios. Es un gusto poder estar nuevamente con cada uno de ustedes para compartir acerca de la palabra de Dios y tener la oportunidad nuevamente de estar juntos a través de este medio de la tecnología para poder aprender, para poder crecer y en este caso pues empezar una nueva serie que lleva por título la evangelización, ¿sí? Y el tema de hoy es entrar pues a la introducción, que primero es responder a la pregunta ¿qué es la evangelización? Y antes de comenzar con el tema, hagamos una breve oración para entregarle este tiempo a Dios y que sea Él el que hable a través de mí para todos los que estamos aquí presentes y que podamos recibir de su palabra. Padre eterno que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por una oportunidad más de que tú nos das para podernos reunir, para escuchar tu palabra, para aprender de ti. Yo te pido, Dios Todopoderoso, que en esta oportunidad tú derrames de tu espíritu de sabiduría y de conocimiento, de entendimiento, para que podamos recibir tu palabra que está siendo sembrada en nuestros corazones y que ella pueda cumplir el propósito por el cual está siendo enviada, Padre eterno. Te pido, Señor, que a través de mí pueda yo hablar con fidelidad de tu palabra, alineado a tu palabra, y que seas tú, Señor, el que hable a través de mí y no sean mis emociones, mis pensamientos. Te pido, Padre, que quites toda distracción, que todo obstáculo, todo aquello que puede quitar nuestra atención de este momento, que sea quitado para así poder nosotros estar plenamente concentrados en ti, en lo que se estará hablando en esta noche. Te doy gracias, Señor, y te lo pido en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hoy empezamos, como estaba mencionando, una nueva serie y vamos a estar abarcando el tema de la evangelización. Y yo creo que vale la pena hacer un poco el comentario de que si el día de hoy, sí, los que estamos aquí presentes, declaramos conocer a Dios, seguir a Dios, buscar a Dios, es porque ciertamente en nuestra vida Dios puso a alguien que en algún momento nos hablaron acerca de Él, ¿sí? O sea, si estamos acá, sea como sea, es porque alguien nos habló, vimos publicaciones en redes sociales, vimos alguna publicidad, algo se interpuso en nuestro camino para nosotros empezar, digamos, a tener esta cercanía con Dios, de empezar a buscar a Dios. Y uno de los más comunes y más, ahí sí que efectivos, es de que alguien nos hable acerca de Dios. Ahora bien, hablar acerca de Dios no es necesariamente evangelizar, ¿sí? Hablar acerca de Dios no es necesariamente evangelizar. Ya que evangelizar, cuando hablamos de evangelismo, cuando hablamos de evangelización, cuando hablamos de evangelizar, esto consiste en compartir un mensaje específico, que en este caso es el evangelio. Si lo que no se comparte, si lo que estamos nosotros escuchando, si alguien nos está hablando con respecto a Dios, no es este tema central del evangelio, no se está evangelizando. Si nosotros hablamos de Dios con alguien, pero no estamos hablando del evangelio, eso no se categoriza como evangelización. No estamos realmente evangelizando, ¿sí? No es que no se esté compartiendo la palabra de Dios, porque definitivamente si estamos hablándole a alguien acerca de Dios, podemos estar hablando de su amor, de su bondad, de su fidelidad, de su misericordia y todas esas cuestiones, pero no toda la palabra de Dios es el evangelio, ¿sí? El evangelio es un mensaje específico de la palabra de Dios. Ahora bien, aunque la escritura en sí misma no es el evangelio, porque habrá alguien que diga, no, ¿cómo es posible si el evangelio es toda la palabra de Dios? No, ¿sí? Ahí sí que toda la Biblia es la palabra de Dios, pero una parte muy específica de la Biblia es el evangelio. Entonces, toda la escritura, esto sí, está relacionada con el evangelio. Y el evangelio también es la razón de ser de la escritura.
El Evangelio es el mensaje principal y unificador de la Biblia. O sea, en otras palabras, como dice el dicho, ¿verdad? Todos los caminos llevan a Roma. En este caso, toda la palabra de Dios apunta y lleva hacia el Evangelio. Pero eso no significa que toda la palabra de Dios sea el Evangelio. Es por eso que estoy mencionando ahorita, de que si alguien, por ejemplo, nos habla acerca de Dios, pero no es el tema central del Evangelio, realmente no está evangelizando. No se puede categorizar como esta persona está evangelizando. Está hablando acerca de Dios, sí, pero no está evangelizando, ¿sí? Cuando nosotros compartimos de la palabra de Dios, podemos hablar acerca de muchos temas. Y eso es lo que dice en la palabra en Hebreos 4, 12, 13. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, podemos hablar de todos los temas, pero no todo es el Evangelio, ¿sí? Podemos, como dice aquí, podemos a través de la palabra de Dios enseñar. A través de la palabra de Dios podemos reprender. A través de la palabra de Dios podemos corregir, instruir, ¿sí? Pero obviamente todo lo que nosotros compartamos acerca de la palabra de Dios es buscando que la persona a quien se le está compartiendo pueda ser hecho perfecto, puede estar equipado para toda buena obra, puede ir caminando acorde a la voluntad de Dios. Pero no todo, como lo volvemos a repetir, no todo la escritura es el Evangelio, ¿sí? Entonces, la situación con esto, con este gran introducción, o con esta presentación de que no toda la Biblia es el Evangelio, nos presentamos con el triste caso de que muchas personas en la iglesia no tienen el mensaje del Evangelio, no lo conocen, o bien incluso no tienen la claridad del mismo, ¿sí? Conocerán Juan 3:16, que yo lo he compartido muchas veces. Juan 3:16 es el pináculo del Evangelio. Para mí es como el gran resumen del Evangelio, pero no las profundidades del mismo, ¿sí? Es el gran resumen, pero obviamente, si estamos hablando de un resumen, es porque detrás de él hay un gran contenido, ¿sí? Entonces, es un resumen y mucha gente conoce Juan 3:16 y muchas personas ahí sí que hablan Juan 3:16, se lo saben de memoria, lo comparten, pero eso no nos indica el Evangelio como tal, ¿sí? Y alguien, por ejemplo, dirá, ¿sí? Con que sepa que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros para que podamos tener vida eterna, eso es suficiente para mí. Alguien podría decir, bueno, sí, tal vez sí, o sea, con tener esta idea, sí. El problema es de que si solo tenemos esa idea, es, por ejemplo, en un examen de matemática, ¿verdad? Que en un examen de matemática, si nosotros tenemos que resolver una ecuación, siempre se nos va a pedir el proceso. Y si yo, por ejemplo, entrego mi examen, ¿sí? al profesor y solo está la respuesta, va a venir la pregunta, creo que muy común en ese aspecto, que es, ¿cómo llegaste a esa solución? ¿Cómo llegaste a decir, ok, Juan 3:16? ¿Cómo llegaste a decir, ok, creo que Jesús murió por mí y para darnos vida eterna? ¿Cómo llegaste a eso? Si nosotros no tenemos las profundidades, realmente no tenemos la solidez del proceso como tal. No puedo yo venir y decir, entonces, conozco el Evangelio. Porque así, por ejemplo, en el problema de matemáticas, para llegar a la solución de la ecuación, yo debo saber el proceso. Y entonces, cuando yo sé el proceso, yo sé cómo llegar a la solución, por la cual estaré confiado y con el conocimiento pleno de que lo que estoy haciendo en ese proceso ciertamente me da esa solución, ¿sí? Entonces, el proceso del Evangelio, las profundidades del Evangelio, valida y afirma la declaración de Juan 3:16. Y obviamente toda la escritura. Entonces, si yo sé toda la profundidad del Evangelio, yo puedo venir con mucha seguridad y decir, entiendo a profundidad Juan 3:16. Y si Juan 3:16, como resumen, es hermoso, conociendo
todo el proceso detrás de que en el cual se resume en eso, es como, no solo es hermoso, esto es maravilloso, ahí sí que es algo increíble, algo que no cabe en palabras poder describir o bien poder analizar, ¿verdad? Ahí sí que contemplar, porque es algo magnífico. Entonces, podemos compartir acerca de Dios, pero si no compartimos acerca del Evangelio, no estamos evangelizando. ¿Y qué es entonces? Pongamos en este caso, o respondamos la pregunta, ¿qué es la evangelización? ¿Sí? En una forma bastante reducida, y ahí sí que si quisiera ser haragán con respecto a la explicación y dejarlos con la duda, evangelizar es predicar el evangelio. Simple. Pero obviamente, si les digo eso, estamos en lo mismo. Es como, bueno, no me estás diciendo nada, ¿verdad? Entonces, J.I. Packer escribió acerca de qué es la evangelización de la siguiente manera, que realmente me gustó cómo él lo explica, que dice: evangelizar es una obra de comunicación en la cual el creyente comparte las buenas nuevas que nuestro Padre misericordioso nos enseñó. Cualquier persona que anuncia el evangelio, ya sea en una reunión grande o en una pequeña, desde el púlpito, desde la esquina o desde la cocina, está evangelizando. El clímax del mensaje es que el Creador haya llamado a los pecadores a poner su fe en el Salvador Cristo Jesús para que puedan tener vida eterna. Así que al proclamar el evangelio hay que ofrecer la salvación. Y aquel que no quiere traer creyentes a los pies de Cristo no está evangelizando. Y aquí está un gran detalle de qué es la evangelización con esta explicación que da J.I. Packer. Dice: así que al proclamar el evangelio hay que ofrecer la salvación. Hay que ofrecer la salvación. Y aquí volvemos aquí tendríamos, y es algo que vamos a estar hablando en toda esta serie, ¿verdad? ¿Salvación de qué? ¿Sí? Y aquí es donde se diferencia lo que estábamos hablando anteriormente. Que si yo te hablo a ti, por ejemplo, si estás pasando por enfermedad, yo te hablo con respecto de la palabra de Dios acerca de la enfermedad, perfecto. Pero ¿será que al final de esto yo te estoy ofreciendo salvación? No. Lo más seguro es que, bueno, esta es la palabra de Dios. Dios te dice que esto, ¿verdad? Que, bueno, si alguien está enfermo, que vaya con los ancianos y busque oración, tal y tal. Bueno, que si alguien está pasando por tristeza, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios dice esto, tal y tal. Y volvemos a lo que dice Hebreos 4, 12, 13, ¿verdad? Que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pero si no estamos diciéndole al final de toda esta, de verdad, si no estamos nosotros ofreciendo salvación, no estamos evangelizando. Pero la pregunta es, ¿ofrecerle salvación de qué? Porque yo no le voy a decir, mira, fíjate que, pues bueno, estás enfermo, ¿verdad? O te estás pasando por una situación económica difícil, te doy la palabra, Señor, y te digo, ¿quieres ser salvo? ¿Salvo de qué? ¿De una crisis financiera? ¿De eso es realmente lo que Dios nos quiere salvar? ¿De una crisis financiera? ¿De tristeza? ¿De ira? ¿De decepción? O sea, eso es lo que Dios busca salvarnos. De eso es lo que Dios busca salvarnos. La realidad del caso es no, ¿verdad? Pero antes de entrar a ello, hay algo que nosotros tenemos que entender. Y es por la cual es tan importante el evangelio. Es más, Pablo en su primera carta a los Corintios hace él un resumen del evangelio, una síntesis del evangelio, en donde dice 1 Corintios 15, 3, 4. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
esto también podríamos decir, bueno, Juan 3:16 es un súper resumen. Esto es un resumen un poco más extendido, lo que está haciendo aquí Pablo, ¿sí? Entonces, y él aquí está explicando qué es el evangelio. Prácticamente él está dando la explicación de qué es el evangelio. Juan 3:16 podríamos decir que es el resumen del efecto del evangelio, ¿verdad? De la acción y el efecto que produce esa acción, creer en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora Pablo lo que está haciendo aquí es un resumen breve de qué es, de qué se predica, de qué hablamos en el evangelio. Y aquí nuevamente dice, porque yo entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, y hay algo aquí que debemos nosotros resaltar. Y tiene que ser algo que debe sobresalir ahorita ante nosotros. Y es que Pablo dijo, yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Sí? Pablo entregó en primer lugar a los corintios el evangelio. Antes de Pablo hablar de cualquier tema diverso, lo primero que él habló y compartió fue acerca del evangelio. ¿Sí? O sea, antes, nosotros como podemos ponerlo de esta forma, antes incluso de compartir cualquier enseñanza o profundizar en cualquier tema, ¿sí? Respecto a Dios, lo primero que nosotros deberíamos de entregar es el evangelio. Y de esto podemos dar otros ejemplos aquí en la palabra de Dios. Podemos ir a Hechos 16, 26, 33, que dice lo siguiente. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Ante la pregunta del carcelero, ¿sí? Pablo y Silas le dan la solución, mas no el proceso. ¿Sí? Cuando el carcelero le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí? Pablo y Silas le contestan, cree en el Señor Jesús. Pero eso, volvemos a lo que estábamos hablando un poco acerca de Juan 3:16. Me estás dando solamente la solución. Y aquí podría el carcelero tal vez hacer dos preguntas. Uno, ¿qué es lo que debo creer acerca de Jesús? O sea, me estás diciendo que crea en Jesús, ok. ¿Qué es lo que debo de creer acerca de Jesús? Y segundo, o bien incluso la segunda podría ser, ¿quién es Jesús? ¿Y por qué debo de creer en él? ¿Sí? O sea, ¿quién es Jesús? ¿Por qué debo creer en él? ¿O qué debo creer yo acerca o respecto a Jesús? Eso pudieron haber sido dos preguntas muy válidas si aquí estuvieran escritas que el carcelero hubiese preguntado. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes haríamos esas preguntas, como, mira, ok, me está diciendo que crea en esto, pero ¿por qué debería creer en aquello? Cuando a veces alguien viene y es como, mira, te voy a decir esto y créelo, ¿va? Y alguien dice, ¿pero por qué? ¿Va? O cuando alguien solo te está dando ahí sí que un tema, pero no la profundidad, y es como, pero, por ejemplo, mira, anda a hacer esto, ¿pero por qué? ¿Va? Y de repente, o sea, uno tiene que saber el por qué, ¿sí? Entonces, inmediatamente dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Le hablaron la palabra del Señor. Y cuando estamos aquí refiriéndonos a que le hablaron la palabra del Señor, definitivamente no hay duda alguna que lo que le compartieron fue el evangelio. Porque inmediatamente lo que sucede después es de que
ellos fueron bautizados, él, por ejemplo, el carcelero y todos los suyos, toda su familia que creyeron en el evangelio compartido, por el cual creyeron en el Señor Jesús. Ahora, veamos otro caso. Hechos, capítulo 26, versículo 36. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante de los que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y él, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Estamos hablando y ahí podríamos tal vez incluso hasta agregar, ¿verdad? Cuando Pedro va con Cornelio, y esto lo encontramos en Hechos 10, cuando él va con Cornelio y le predica el evangelio. Pero en todos estos ejemplos, lo que estamos viendo es de que el tema principal para salvación es el evangelio. ¿Sí? O sea, ¿por qué el evangelio y no otro tema? ¿Por qué cuando nos presentamos a alguien para evangelizar, por qué el evangelio? ¿Por qué tiene que ser el evangelio? ¿Por qué no puede ser otro tema? ¿Por qué tiene que ser el evangelio? Romanos 1, 16, 17 lo explica y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿por qué el evangelio? Pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Es por eso que es el evangelio. Es por eso que, y el evangelio, pues volvemos nuevamente a lo que decía Pablo, ¿verdad? De que es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. En una gran síntesis. Podríamos agregarle más y decir que Cristo, que Cristo vino, se encarnó, fue humano, vivió, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, ascendió, está sentado en el trono a la par del trono de Dios y reinando para siempre. Y luego podemos agregar que Él volverá. Y así podemos ir, obviamente, expandiendo más y más el evangelio a tal punto que pues llegamos a un gran detalle del evangelio, de sus fases, de sus etapas, de cada una de las cosas. Pero eso ya es obviamente algo mucho más profundo. Pero en todo este relato, pero en todo este mensaje del evangelio, es que ahí está el poder de Dios para salvación. Este es el único mensaje que realmente puede salvar. Este es el único mensaje que puede salvar. No otro. Únicamente el evangelio. Otros temas pueden acercar y darnos una apertura para predicar acerca de Dios. Pero ninguno de esos temas van a salvar si no se predica el evangelio. Ahora, expongamos un poco más
poniendo, digamos, 4 puntos o 4 áreas de qué es el mensaje evangelístico, o bien de qué está conformado el mensaje evangelístico, ¿sí? Entonces, el mensaje evangelístico es el evangelio de Cristo y su crucifixión. El mensaje del pecado, del hombre y de la gracia de Dios, de la culpabilidad humana y del perdón divino, del nuevo nacimiento y de la vida nueva por medio del regalo del Espíritu Santo, ¿sí? Eso es pues otro resumen. Otro resumen acerca del evangelio un poco más detallado. Pero, primer área, o primer punto, ¿sí? El evangelio es un mensaje acerca de Dios. El evangelio nos dice quién es, su carácter, su ley, sus mandatos para con nosotros, nos revela que le debemos aún nuestra propia existencia a Dios, que por bien o por mal siempre estamos en sus manos y al alcance de sus ojos, que nos hizo para que le glorificáramos y para que le sirviéramos, para que hiciéramos resplandecer su alabanza y para que viviéramos por su gloria. Es presentar que dependemos totalmente, completamente y perpetuamente del Creador. Entonces, el evangelio lo primero que te presenta es un mensaje acerca de Dios. Es decirte, existe un Dios. Y este era el plan de Dios. Y este es Dios. Y obviamente empezamos desde Génesis, que es el creador, ¿verdad? Que ahí es donde radica todo. Dios nos creó, ¿verdad? Dios es eterno. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya existía. O sea, eso es entrar en una enseñanza acerca de quién es Dios. El segundo punto es de que el evangelio es un mensaje acerca del pecado. Porque volvamos nuevamente a la pregunta, a lo que estábamos hablando anteriormente. ¿De qué nos tiene que salvar Dios? Y este segundo punto es la problemática de lo que Dios nos quiere salvar, que es del pecado y de la condenación del pecado que nos lleva a muerte. Nos dice en este segundo punto, lo que se expone o lo que el evangelio expone es de que nosotros hemos fallado la ley de Dios. Hemos fallado a su santidad, hemos fallado a su perfección, y que nosotros somos culpables, que no hay forma alguna en la cual nosotros podamos remediar esa situación. Porque la ley de Dios dice de que si nosotros fallamos con tan solo un mandamiento o con tan solo un punto de la ley, nosotros hemos hecho automáticamente culpable de toda la ley. Y si yo, por ejemplo, digo, no, es que fallé en este punto, o bien yo fallé en este punto, o bien yo fallé en aquel, la sentencia de cualquier aspecto de la ley que hayamos fallado, la condenación va a ser la misma, y es muerte. Si mentí, la condenación por ello es muerte. Si robé, la condenación de ello es muerte. ¿Sí? Si tuve ídolos, la condenación de ello es muerte. Todo, cualquiera. Si cometí adulterio, la condenación de ello es muerte. Todo. Esto es la exposición del pecado. Es venir y decirte, estás condenado. Porque si entramos en la realidad del caso, todos hemos caído en eso. Todos hemos fallado ante la ley de Dios. Una vez, aunque sea. Así que una vez hemos fallado, y obviamente, si nos ponemos a hacer retrospectiva, ¿cuántas veces no fallaremos ante la ley de Dios? Y eso es lo que nos expone el evangelio. Vos estás condenado. Y no hay nada que vos puedas hacer para zafarte, por ponerlo en una palabra, de esta condenación. No hay nada que puedas hacer, ¿sí? Entonces, no somos capaces de reconciliarnos con Dios. Es más, estamos apartados de Dios cuando estamos antes de conocerle. Y este es un paso necesario. Este es el paso indispensable. ¿Sí? Porque si nosotros no tenemos esto, si la persona a quien se le está exponiendo esto no entiende qué es el pecado, y que por nuestras propias fuerzas es imposible
hacer algo, entonces nunca vamos a entender nuestra necesidad, o esta persona, mejor dicho, nunca va a entender la necesidad que tiene de Cristo, la necesidad de un Salvador. Es por eso que este punto del pecado hay que exponérselo claro y pelado. No esconder algo. Porque la realidad también, si somos honestos, es de que hablar del pecado y hablar de este tema puede ser un poco incómodo. Y por esa misma razón, de que hoy en día hablar del pecado es obviado. ¿Cuántas veces realmente podríamos decir de cuántas iglesias hablan del pecado? No así que pocas ni muchas, pero me atrevería a decir yo que tal vez hoy en día la mayoría evita hablar del pecado. ¿Sí? Prefieren obviarlo. Y lo que hacen es tomar un camino para evangelizar en donde lo que se ofrece es a Jesús como alguien que satisface los deseos del corazón. Las frases comunes que vamos a encontrar de evangelización hoy en día es como, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres prosperidad? ¿Necesitas un milagro? ¿Estás solo? Busca satisfacer los deseos del corazón. Yo siempre he dicho y siempre lo diré. Basta con preguntarle a una persona por qué es cristiano. Y la respuesta que nos dé nos va a indicar en dónde está parado. Si esta persona, por ejemplo, si esta persona te responde, yo soy cristiano porque es que Dios me ayuda, es que Dios me cuida, es que con Dios encontré la felicidad. La verdad es que el Dios que ellos tienen, ¿sí? Es un Dios, o es un Dios que satisface sus deseos del corazón. ¿Sí? Es por ejemplo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, que alguien me dijera, ¿quiere usted un carro BMW? Último modelo, únicamente haga tal cosa. A mí lo que eso me va a generar es que me va a generar interés. Y lo que tengo que hacer, yo lo hago por interés de conseguir el carro. Entonces a mucha gente es como, ¿quieres ser feliz? Anda a la iglesia. Entonces la gente, ¿qué hace? Va a la iglesia, ¿por qué? Porque quiere ser feliz. Porque alguien les dijo que Jesús les puede dar felicidad. Mira, ¿qué necesitas? Necesito un milagro. Lee la Biblia. ¿Por qué están leyendo la Biblia? Porque están buscando un milagro. ¿Sí? Entonces es un interés. Es un interés que se crea y que se busca satisfacer. Pero luego está la otra parte que es una necesidad. ¿Sí? Porque si yo estoy, digamos, en medio de un edificio que está en llamas, yo tengo la necesidad de salir de ahí para sobrevivir. ¿Sí? La salida no se convierte en algo que me interesa. Que no es como que voy a decir, me interesaría encontrar la salida en este edificio en llamas. Al contrario, me urge. Es que la necesito desesperadamente encontrar esa salida. Entonces, cuando la persona si le hacemos la pregunta, y ustedes se las pueden responder a ustedes mismos también, es como, ¿por qué ustedes son cristianos? Y si tu respuesta va mucho en el lado de, porque me es feliz, porque me dio un trabajo, tal y tal, es como, todo eso está bien, perfecto, pero está más por un interés y no tanto por una necesidad. Cuando alguien te responda, yo sigo a Cristo porque me di cuenta de mi maldad, de mi condición, de que yo iba camino a condenación, de que estaba camino a muerte, mas Dios envió a su Hijo para morir por mis pecados, siendo yo salvado por gracia, porque no me lo merecía, sino que Él entregó a su Hijo por amor. Y ahora puedo yo adquirir esa salvación, esa reconciliación con Dios. Cuando alguien te da una explicación, cuando alguien te da una respuesta que va amarrada al evangelio, esta persona definitivamente recibió el evangelio. Y no solamente lo recibió, lo entendió. Porque sabe de que en su corazón
existe, habrá y hubo una necesidad de un Salvador, porque se le expuso el tema del pecado, se le expuso su condición, su final, se le expuso el problema. Romanos 3, versículo 10, capítulo 12, Romanos capítulo 3, versículo 10 y luego 12 y 23 dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y luego Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La persona que entienda que sin Cristo está perdido y que necesita a Cristo para salvación, el que no tenga el concepto de esto realmente no puede ser salvado. No se puede obviar el tema del pecado. Por tan incómodo que sea venir y decirle a alguien, porque miren, esta persona posiblemente va a caer en conciencia y decir, fíjate que yo estoy haciendo eso es pecado. Y yo no voy a tener que decir, sí, eso es pecado. Y ahí se crea la incomodidad, pero es que se necesita hacer esa incomodidad. Y que mediante el Espíritu Santo esa persona reconozca su maldad. Pero es necesario. El tercer punto es que el Evangelio se trata de Cristo, de su persona y su obra. Muchas veces hablamos más acerca de lo que hizo Jesús, por ejemplo, que enseñó, que fue bueno, que hizo milagros, de su sabiduría, y no es que esté mal, ¿sí? Pero estamos hablando de su vida y no de su persona. Porque si nosotros hablamos de su persona y le decimos, fíjate que Jesús es el Hijo de Dios, Él se entregó a nosotros cuando nosotros no merecíamos. Él decidió morir por nosotros. Él era santo, Él era intachable, Él estaba Él se encarnó por nosotros. Él es el Cordero de Dios. O sea, todos estos conceptos acerca de Cristo es lo que le agregan todavía mucho más valor a la obra de Cristo, que es que Él murió por nuestros pecados. Porque entonces vamos a entender y decir, ciertamente ciertamente esta persona que es Jesús hizo algo que no era necesario. Porque presentamos su persona. Presentamos quién es. Y entonces cuando nosotros presentamos quién es, no lo que hizo en su vida, ¿sí? Sino quién es. Y después siempre lo amarramos con que Cristo murió por nuestros pecados. En un resumen, lo que estamos haciendo es invitar a los pecadores que vengan a Cristo. Que vengan al único que los puede salvar y reconciliar con Dios. Al único que no cayó en pecado. Al único que fue santo, irreprensible, intachable, manso, humilde. La persona de Jesús. Pero a veces, tristemente, muchos se enfocan más en lo que hizo Jesús, en los milagros, en su sabiduría, en sus enseñanzas, en que fue un revolucionario, o sea, y no tanto en quién fue Jesús. Y pues obviamente en su obra, ¿sí? De que dice que en la predicación de la cruz solo hay que decir que el perdón se recibe por la muerte de Cristo, ¿sí? El Evangelio es creer en el Señor. Jesús es quien murió por los pecados del hombre y ahora se le ofrece gratuitamente como su Salvador. La persona y su obra. Y el cuarto elemento que podríamos decir acerca de la evangelización es de que es una convocación a la fe y al arrepentimiento. Entonces, se le habla a esta persona, cuando estamos presentando el evangelio, se le expone, este es Dios, ¿sí? Se le expone, bueno, ya que conoces a Dios, que Dios es santo y todas esas cuestiones y todo el propósito de Dios, pues ahora surgió esta problemática que es el pecado. Y que el pecado ahora te separa totalmente y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, luego que se expone esta problemática, se expone también la solución, ¿sí? ¿Quién es la solución? Cristo Jesús y su obra, ¿sí?
Y luego, cuando se exponen estos tres elementos, nosotros tenemos que decir, ahí es donde viene el llamado a la fe. Ahí es donde se le ofrece la salvación. Es donde primeramente a través de los pecados, es decir, como ya te das cuenta de lo malo que sos, sí, es primero ahí ofrecer arrepentimiento, es como te arrepientes realmente de esto y buscas así que caminar por el rumbo que te lleva hacia el camino a la santidad. Y luego, por ejemplo, luego del arrepentimiento se le pone, pues cuando estamos hablando de Cristo, es como, bueno, crees entonces en Cristo Jesús, que es la solución, que es la salvación, el que nos reconcilia, el que es mediante su obra y solamente a través de él podemos ser salvos y reconciliados con Dios. Esta última parte es donde se ofrece la salvación. Pero como estábamos hablando anteriormente, si yo no hablo del evangelio, que al final tengo que ofrecer la salvación, entonces no hay salvación. Si yo hablo de cerca de Dios, pero yo no hablo del evangelio, no hay evangelización. Por lo cual, si yo puedo hablar 3 horas de alguien, mira, Dios es amoroso. Mira, yo le puedo contar a alguien mi testimonio, por ejemplo, acerca de Dios a alguien. Pero si yo no hablo del evangelio como tal, ahí, difícil de escuchar, pero muy real, no va a haber salvación, porque nunca se le ofreció. Nunca se le ofreció la salvación, nunca fue que se le dijo, mira, esto es Dios, esto es el problema, esta es la solución, ¿quieres ser salvo? Sí, quiero ser salvo, ¿ok? Entonces, arrepiéntete de tus pecados, empieza a caminar conforme a Dios y cree que Jesús es el Señor y que Él es nuestro Salvador, que solamente a través de Él podemos ser reconciliados con Dios. Ese es esos son los 4 elementos, ¿sí? Por ejemplo, podríamos poner aquí Romanos 5:1, capítulo 5, versículo 1 al 2, y después saltar del 6 al 11, que dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Efesios capítulo 2, versículo 4-9 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados, por medios de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego, cuando estamos, por ejemplo, un par de versículos con respecto al arrepentimiento, podríamos tomar en cuenta Santiago 2:19, que dice, tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. En otras palabras, es de que yo puedo creer que ciertamente Cristo murió por mí, que ciertamente Cristo es quien me puede salvar, pero aún así yo negarlo con mis acciones. Yo aún estar en el pecado, yo constantemente preferir, ahí sí que sembrar más para la enfocarme más en satisfacer los deseos de la carne que en sembrar para el espíritu. Entonces yo puedo creer y decir, ay sí, Cristo murió por mí y todas estas cuestiones, pero aún así
pecar continuamente. Más eso no se trata. Es que creo en Jesús y me arrepiento de lo que hice. Y cuando hablamos de un arrepentimiento es de que me alejo de ello, me doy la vuelta, me alejo de aquello que yo he estado haciendo mal. En este caso es ser más a la imagen de Cristo. Si nos arrepentimos, el arrepentimiento nos tiene que llevar automáticamente a querer ser más a la imagen de Cristo, a buscar la santidad, ¿sí? Y ahí es donde entra Romanos 6, versículo 1 al 4. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y esta novedad de vida siendo una vida de santidad, una vida buscando ser a la imagen de Cristo. Entonces esos son los 4 elementos que hay que presentar, o pues por lo menos que contiene el mensaje evangelístico. ¿Quién es Dios? Un mensaje acerca de Dios, pues para ponerlo de esta forma. Número 2, un mensaje acerca del pecado, de todo lo de que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios y que hemos pecado y hemos fallado a la ley de Dios. El punto 3, de Cristo, su persona y su obra, prácticamente que Él es santo, Él vino, se entregó por nosotros, aun siendo nosotros pecadores, entregó su vida, Él fue el sacrificio perfecto. Ahora nosotros podemos a través de Él, pues obviamente conseguir la salvación. Y luego el punto número 4 es donde ofrecemos la salvación a través del arrepentimiento y de la fe. Yo creo, y con esto en mente para ya terminar, ¿por qué debemos evangelizar? ¿Por qué debemos evangelizar? Número 1, Jesús es Señor. Jesús es el Señor. Romanos capítulo 10, versículo 8-9 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Si somos cristianos, debemos confesar con nuestra boca que Jesús es Señor. ¿Sí? Y si nosotros confesamos de que Jesús es Señor, eso implica que entonces nosotros somos sus siervos y estamos bajo su disposición y que debemos obedecer a todo aquello que Él nos manda. Aquí es donde, por ejemplo, entra Lucas 6:46, donde dice, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, entonces yo me convierto en su siervo, por lo cual yo debo de hacer o debemos de obedecer todo aquello que Él nos manda hacer. Y aquí Jesús nos dejó la comisión de ir y predicar el evangelio. Y acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si queremos ser buenos siervos, debemos de obedecer a nuestro Señor. Deberíamos incluso también tener el mismo sentir de Pablo, en 1 Corintios 9:16, que dice, porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el evangelio. O sea, Pablo está en el punto de decir, yo soy el siervo del Señor, ¿sí? Entonces, si yo predico el evangelio, la verdad es que yo no me puedo echar flores. Yo no puedo decir, ay, pues ya estoy predicando el evangelio, porque al final Dios es quien me dijo, anda a predicar el evangelio. Entonces no me glorío porque estoy haciendo lo que debería de hacer, ¿sí? Como dice aquí, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Entonces, si él está bajo el deber de hacerlo y no obedece, ahí es donde Pablo dice, ay de mí si no predico el evangelio. ¿Qué me espera
de parte del Señor si yo no predico el evangelio? Ciertamente recompensa no va a ser. Y podríamos ir a la parábola de los siervos y los talentos, donde Dios les otorgó talentos a cada quien. Unos fueron, los multiplicaron, y hubo uno que no lo multiplicó. Y vino y le dijo al Señor: Señor, es que tuve miedo. Y viene el Señor y le dice: llévenlo al horno de fuego. Siervo inútil le llamó. Pero luego dice que al otro que sí fue fructífero, que sí hizo conforme a la voluntad de Dios, dijo: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, ¿por qué debemos evangelizar? Primero, porque Jesús es el Señor. Y porque es nuestro deber hacerlo. No es opcional, no es como, ay, no quiero o sí quiero. No, no debemos de ser como ese siervo que tuvo miedo. Que eso es algo que también abarca mucho en esto de la evangelización. Pero vamos a ver por qué no deberíamos de tener miedo a la hora de evangelizar. Lo vamos a ver en esta serie. Pero también como punto número 2 por qué deberíamos evangelizar, es por amor al prójimo. Debemos ser motivados o tener el deseo de que nuestro prójimo sea salvo. No podemos nosotros, es más, si nosotros la búsqueda de ganar almas para Cristo, de ganar almas para el reino de Dios, muestra un nuevo corazón en Cristo Jesús. ¿Sí? Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores. Entonces, ese amor que habita en Cristo Jesús es derramado en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, ese amor que estuvo en Cristo Jesús, de que dispuso su vida por pecadores, tiene que haber en nosotros también ese amor por el prójimo, de venir y predicar desde el Evangelio a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros seres cercanos, a quien sea con la cual nosotros podamos tener la oportunidad de hacerlo. Es ver que si hay una oportunidad, podemos entrar y aprovecharla. Y J.I. Packer nuevamente escribe con respecto a esto lo siguiente: si verdaderamente amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, vamos a aprovechar cada oportunidad que tengamos para compartirle las buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús. Esto no debe ser algo que debemos pensar y mucho menos alegar. El impulso de evangelizar debe salir de nuestros corazones, espontáneamente, cuando veamos la necesidad de nuestro prójimo. Y si todos estábamos en pecado y nos dimos cuenta que teníamos necesidad de un Salvador, aquel que no tiene ese Salvador tiene la misma necesidad, pero no se le ha quitado el velo de los ojos. Por lo cual nosotros debemos de llevar la luz, debemos llevar la verdad, para que esta persona vea su necesidad de un Salvador, que vea la condición en la cual se encuentra delante de Dios, que está apartado, condenado a muerte, y que hay una solución que es Cristo Jesús, que nos puede salvar y reconciliar con Dios. Porque Jesús es el Señor y por amor al prójimo. Por esas dos razones deberíamos evangelizar. Cierra los ojos ahí donde tú te encuentras y oremos al Señor. Padre eterno que estás en el cielo, te doy gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos has dado de poder escuchar una nueva enseñanza acerca de ti, acerca de qué es la evangelización, por qué deberíamos de evangelizar, cuál es el mensaje del evangelio, qué contiene una acción de evangelización. Yo te pido, Dios Todopoderoso, que en esta serie, a los que estamos y a los que reciban esta enseñanza, Padre, que Dios, tú pongas el querer como el hacer en nuestros corazones de predicar el evangelio, que tú pongas en nosotros esa misma necesidad o ese mismo sentir de Pablo, en donde no es opcional, sino que es algo que debemos de hacer, es un mandato. Es algo que debemos hacerlo, porque realmente si no lo hacemos, quedamos mal, Padre. Pero no por un interés propio, por egoísmo, sino por amor a ti, Señor. Hacerlo por amor a ti, hacerlo de manera voluntaria, hacerlo con un corazón dispuesto. Venir y presentarnos delante de ti, Padre.